retransmisiones regulares en España de este invento que llamamos televisión y que para bien o para mal ocupa un lugar muy importante en la gran mayoría de los hogares, en muchas vidas. Miles y miles de horas de emisión de un ingenio tan revolucionario que nos ha permitido llenar nuestra memoria siendo testigos excepcionales de los acontecimientos más importantes de estos años o elegir nuestro tiempo de ocio con sus imágenes. En fin, con cierto orgullo tenemos que decir que no todas las televisiones cumplen 40 años en tan buen estado de salud humana y profesional, y que Televisión Española, con algún que otro achaque propio de la edad, ha alcanzado una excelente madurez. Nos sumamos a esta celebración, dejando fuera de este espacio, por lo de siempre, por falta de tiempo, nombres, títulos, personajes tan importantes como los que sí están. En estas latas se guardan los primeros reportajes de Informe Semanal, un programa que nació en marzo de 1973. En aquellos momentos, Televisión Española, con 17 años, superaba su etapa de crecimiento y se preparaba para ser protagonista de una época histórica irrepetible. Hoy, 23 años después, Informe Semanal y Televisión Española celebran los 40 años de la televisión en nuestro país. Unos años decisivos para España en los que la televisión, el único electrodoméstico que nos mira y que habla, ha sido un testigo excepcional y a veces un motor determinante de los cambios que todos hemos experimentado. Televisión Española nació en la tarde del 28 de octubre de 1956 y nació como correspondía a la España de entonces, con una misa y una actuación de los coros y danza de la sección femenina. Hubo discurso del ministro Arias Salgado, un documental sobre el Greco y otro sobre los 20 años del régimen. España era entonces un país detenido en el tiempo, que vivía anestesiado ante los cambios que se producían fuera de nuestras fronteras. La verdad es que en aquellos momentos nadie le dio mucha importancia a aquel extraño invento que llegaba a nuestro país con 20 años de retraso. Había entonces 600 televisores, incluyendo el que se había instalado en el Palacio de El Pardo. Las emisiones solo alcanzaban los 55 kilómetros alrededor de Madrid, y los españoles ya tenían suficiente con defenderse de una ola de frío y del estado de excepción que en abril había decretado el Generalísimo ante los desórdenes que se habían desencadenado en la universidad. Aquel mismo año, un español del exilio, Juan Ramón Jiménez, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, pero casi ninguna de aquellas noticias aparecían en los primeros informativos de la tele, a cargo de David Cubedo y Victoriano Fernández Asís. Ellos fueron las primeras caras conocidas de la que pronto sería denominada como la televisión, por los continuos fallos que tenía en sus inicios, y mucho más tarde la caja tonta, por la capacidad que enseguida se le descubriría para formar la opinión de las grandes masas. Allí estaban también Jesús Álvarez, Laura Valenzuela, Ángel de Echenique y Blanca Álvarez. Ellos y varias decenas de profesionales desde los históricos estudios del Paseo de la Habana fueron los gloriosos pioneros de un invento que en los primeros años ya se hizo tan popular como el 600 o los niños prodigio, que acaparaban la atención de los españoles. Pablito Calvo o Marcelino Panivino y Joselito, el ruiseñor. Los políticos, que a veces son perpicaces, se dieron cuenta pronto del poder del nuevo medio de difusión y comunicación. La primera retransmisión en directo de Televisión Española fue la inauguración del mausoleo del Valle de los Caídos y el traslado hasta él de los restos de uno de los mártires de la Guerra Civil, José Antonio Primo de Rivera. Fue una ocasión más para difundir toda la parafernalia y el boato parafascista del franquismo. Señor juez, Harry Merrill recibió $10,000 y ni un solo centavo ha aparecido. ¿Dónde están? A falta de productos propios y ante la creciente demanda de programación,
comenzaron a llegar las series americanas. Muy bien, señor juez. Perry Mason fue el primer héroe de aquel nuevo universo de mitos con los que empezó a poblarse la fantasía de los españoles. A Harry Merrill. Eso es todo, Mr. Ball. La llegada en diciembre de 1959 del general Eisenhower, a la sazón presidente de los Estados Unidos, a la base norteamericana de Torrejón de Ardoz, y su saludo al dictador supuso no solo el espaldarazo internacional al régimen de Franco, sino que gracias a la televisión, los españoles pudimos ser testigos de cómo el mundo empezaba a querernos y a tenernos en cuenta. Pero lo que de verdad supuso un espaldarazo para la televisión fue la boda del tristísimo rey de los belgas, Balduino I, con una piadosa joven de la más rancia aristocracia española, Fabiola de Mora y Aragón. La retransmisión en directo de la ceremonia por Eurovisión fue un acontecimiento que detuvo la vida del país. Materialmente se agotaron las existencias de aparatos de televisión y la gente se pasó la mañana del 15 de diciembre de 1960 delante de los televisores. Todas las familias españolas contemplaron juntas aquel conmovedor espectáculo. Había nacido un nuevo tótem. Desde aquel momento, el lugar preferente del salón de la casa de todos los españoles sería ocupado por el televisor. Al principio de los 60 había ya más de 100.000 televisores en España. Llegaban a 45 las horas semanales de programación, que siempre empezaba con un invento del ingeniero Eduardo Gavilán llamado La Carta de Ajuste, y Mariano Medina, el hombre del tiempo, se había convertido en un personaje familiar en todos los hogares. Pero más al sur, sobre todo en sitios situados al sur de Cordillera, como Madrid, lucirá el sol, un sol espléndido, un sol maravilloso, y aunque hagan el truco este para desacreditarme, pero no me mojen el traje, por favor. El deporte ya tenía la voz de Matías Prats. Desde sus inicios, el fútbol y los toros se convertirían en espectáculos recurrentes y populares en la historia de la televisión, y la pequeña pantalla convertiría en ídolos de masas a jugadores como Amancio y a toreros como el Cordobés. Empezaron a modificarse los horarios y el día no se acababa hasta que en la tele salía El alma se serena y sonaban las notas del himno nacional. Pero la gran expansión de televisión española comenzó con la llegada de Manuel Fraga y Ibarne al Ministerio de Información y Turismo en 1962. Él y Franco inauguraron las instalaciones de Prado del Rey, el nuevo centro de producción de programas donde estaba el estudio más grande de Europa, el Estudio 1. Una de las primeras medidas de Fraga fue que se retransmitiera en directo el popular sorteo de Navidad de la Lotería Nacional. Desde aquellos estudios comenzó el gran despliegue del nuevo medio, ya convertido sin duda en el resorte mágico para entretener a las masas. Y las flores se despiertan con el sol que viene a confirmar que el verano comenzó. ¡Felicidad! ¡Felicidad! El programa está en antena. Desde allí, por ejemplo, era posible oír los grandes éxitos musicales del momento en escala ENIFI, donde por medio de un curioso invento, el playback, unos actores, algunos de los cuales serían luego primeras figuras del cine y del teatro, interpretaban los ritmos y melodías que triunfaban en el mundo. Está borracha. Pero lo que pasa es que yo también estoy bastante borracha, la cosa, ¿cómo son? También en aquellos estudios, Juan Guerrero Zamora, Alfredo Castellón, González Vergel y tantos otros pusieron en pie a los personajes más importantes del teatro universal, desde Ricardo III a don Juan Tenorio. No es verdad, Gacela mía, que están respirando amor. Y estas palabras que van filtrando insensiblemente tu corazón, ya pendiente de los labios de don Juan,
y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía. Los programas de entretenimiento se fueron haciendo imprescindibles. Noche de Estrellas hizo populares a personajes como Frank Johann, Arthur Kapp, Gustavo Ré, Herta Flankle y su perversa perrita Marilyn. Ay, qué lío. Era un fracaso. Sí, era un fracaso. Luego llegaría Laura Valenzuela y Joaquín Prat con Galas del Sábado. Galas del sábado es así. Y ahora presentar a los artistas que vienen esta noche. ¿Bien? Gerard Dani, Henry Stephen, Vicky y los Tonys, Manolo y Ramón, Tip y Coy. John Rose, Calixto Ortega. Y naturalmente, como estoy invitada, Marisol. Quedaos aquí y os llamaré cuando necesitéis. Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Corren rumores de que se está celebrando un festival en Cannes. Desde luego deben ser fundados, puesto que yo les hablo desde Cannes. Pero ya saben La nómina de ustedes que personajes una suma populares de la inteligencia, televisión una suma de se iba bondades, ampliando, a veces y va, así pero por nos resultado. familiarizamos Me pronto parece con que la voz esto lo dijo gangosa de Víctor Hugo. Alfonso Sánchez, con las sentencias de Pemán, dichas por su personaje, el Séneca, incorporado por el actor Antonio Martelo. Por cierto, que si mañana viene una comisión a hablar de esto de las horas extraordinarias, tú le dices que ha habido eclipse. Vamos, que yo me he eclipsado. Por favor, querida, abre con tu llave. Deje la mía en la oficina. La incorporación de creadores como Chicho Ibáñez Serrador supuso para Televisión Española la realización de sus primeras grandes series y programas, como Historias para no dormir, El asfalto, Historias de la frivolidad. Algunos de ellos consiguieron grandes premios internacionales: la Ninfa de Oro del Festival de Montecarlo, la Rosa de Oro de Montreux. Claro que tanta creatividad tenía sus peligros. Somos puritanas, hermanas, hermanas, usamos tijeras, usamos tintero, llevamos sombrero y tachamos borramos la injusticia en el mundo entero. Vamos a trabajar para que mañana podamos madrugar. Y los censores, siempre vigilantes y atentos a la salud moral de los españoles y especialmente de los niños, comprendieron que estos debían retirarse a la cama a una hora adecuada. Así nació este simpático spot. La aparición de dos rombos en la parte superior del aparato de televisión era un aviso de que lo que iba a verse a continuación era solo autorizado para mayores de 18 años. Los colonizadores americanos seguían enviando sus productos. Bonanza, Los Invasores, Kung Fu, Vacaciones en el Mar eran como las diferentes caras de un país que aparecía lejano, poderoso, pero digno de ser imitado. Por España y por el mundo seguían ocurriendo cosas que no pasaban por la pequeña pantalla. Por ejemplo, el nacimiento de ETA, las primeras huelgas, el movimiento hippie. Sin embargo, la televisión, que cada día llegaba a más rincones de España,
ofrecía sin cesar la llegada cada vez más masiva de turistas, el crecimiento de la red de paradores, los éxitos de los planes de desarrollo y lo bien que pescaba el Generalísimo cada verano desde su yate que se llamaba Zapón. Infinitivo presente, voz pasiva del verbo capio, capis, capere, cepi, captum, tomar. Capi, exacto, número 6. Vamos. Como nuestra realidad era un poco distinta y por aquello de crear ilusiones, se inventaron concursos que premiaban conocimientos, habilidades, como cesta y puntos, que arrasó durante varias temporadas, o 1 millón para el mejor, que hizo varios millonarios famosos, o simplemente la ilusión de una muchachita de provincias de ser reina por un día. En la España de los años 60 era a lo más que podía aspirar una mujer. Un éxito inenarrable, puesto que supone que el nombre de España, gracias a esa embajadora extraordinaria que es Maciel, ha conseguido la admiración de 200 millones de europeos. Claro, que nadie había contado con la tanqueta de Leganitos. María de los Ángeles Santa María, más conocida por Maciel, logró para España el Gran Premio de la Canción de Eurovisión. Fue una noche histórica, el 5 de abril de 1968, y en el Royal Albert Hall de Londres. Maciel se impuso a fuerza de coraje y entusiasmo al mismísimo Cliff Richard, el ídolo de los británicos. Aquella victoria compensaba incluso de la vergüenza de Gibraltar. Se han concentrado delante de la casa de Perón. Dentro de unos momentos saldrá al balcón a tener el primer contacto con su pueblo. Pido disculpas por Ricardo. Que los años 60 fueron la década prodigiosa de televisión española lo demuestra además que en ellos llegaron a la pequeña pantalla Miguel de la Cuadra Salcedo, que nos acostumbró al riesgo, a la aventura y al reportaje peligroso, Adolfo Marsillá, Alfredo Amestoy y Félix Rodríguez de la Fuente, que desde el principio supo hallar el lenguaje divulgativo del documental científico. Con todas las especies de la fauna ibérica. Simón Cabido nos puso delante un espejo que resultó ser esperpéntico y se llamó objetivo indiscreto. Así era de verdad España. Pero también nació en aquellos años de la mano de Salvador Pons la segunda cadena, conocida entonces como el UHF, que fue desde su nacimiento como la coartada cultural para los más recalcitrantes intelectuales enemigos del nuevo medio, que cada día embobaba más a los españoles, transformaba sus costumbres y dominaba sus vidas. El final de la década estuvo marcado por la llegada del hombre a la luna, acontecimiento que nos contó una interminable noche de verano Jesús Hermida desde Cabo Cañaveral, el nombramiento de Adolfo Suárez como director general y el desembarco de un realizador rumano llamado Valerio Lázaro, que se encargó de ponerle un poquito de marcha a la amuermada televisión española. Con él la televisión se puso pop y a la moda del momento y nos llevamos otros tantos premios con el Real Madrid. Lázaro tuvo una eficaz colaboración con la llegada del color para darle alegría a una historia que se empeñaba en ser en blanco y negro. Aquel día aposté con ellos que era capaz de hacer algo ridículo, algo que llamara la atención. Se me ocurrió ponerme de manos. Entonces cambió todo a mi alrededor, como si alguien hubiera encendido la luz del mundo. Pero el régimen estaba atento y diseñó 2 programas para demostrar cómo la familia española era una célula perfectamente sana y articulada a la mayor gloria de las esencias patrias. La Casa de los Martínez, de Romano Villalba, hizo durante muchos años popular a una familia de actores que la gente creía que era de verdad, en donde estaban Julita Martínez, Carlos Muñoz, Rafaela Aparicio y Florinda Chico. Crónicas de un pueblo supuso además
la llegada de otro de los hombres clave de la historia de televisión española. Oye, Antonio no me negarás que hoy te retrasaste. Sí y no. Y hoy ni sí ni no. Y déjame en paz, Braulio, que tengo muchas cosas que hacer. Estoy muy enfadado. Ya en plena década de los 70, una obra de Mercero, La Cabina, cosechó los más importantes premios internacionales, incluido el Emmy de la poderosa industria norteamericana. ¿Qué le pasará? ¿Qué le pasa? ¿Que no puede salir? Eso será. Venga, hombre, empuje fuerte. Vamos, hombre, que se habrá encajado la puerta. Venga, Empuje hombre, fuerte. un poquito. En 1972, Luis Ezcurra, el gran hombre en la sombra de televisión española hasta los años 80, crea la OTI y el Festival de la Canción Iberoamericana en un intento de lanzar un puente a los países de habla hispana. Un poco más tarde, 300 millones continuó esta labor en toda Hispanoamérica. Aquella década también tuvo su boda, la de la nieta del general Franco con un príncipe, Alfonso de Borbón, nieto de don Alfonso XIII. Fue un baño de realeza y personajes de papel cuché en el que resaltó la belleza de la princesa Gracia de Mónaco. Algo que marca esta década de los 70, que es de afianzamiento de los logros y de la expansión territorial y técnica de televisión española, son los grandes éxitos populares, como el concurso más exportado que se ha producido en nuestro país, el 1, 2, 3. Valentín Tornos, Kiko Legar y una larga lista de azafatas entre las que encontraríamos a muchas de las caras populares de nuestro cine posterior, se convierten en las nuevas estrellas de la tele. 1000 pesetas. ¿De acuerdo? Estupendo. ¡No! ¡Eso no sería horrible! El franquismo se acercaba a su final biológico, pero nadie sabía qué podía suceder después. El proceso de Burgos, el asesinato de Carrero Blanco, la inquietud política apenas tenían un reflejo en los informativos de la televisión, pero eran hechos que preocupaban cada día más a los españoles. Los anuncios conformaban una sociedad consumista y ayudaban a olvidar problemas y carencias. Es cosa de hombres. Y beben soberano porque soberano es cosa de hombres. En este contexto nació en 1973 Informe Semanal, que intentó desde el principio lo imposible, informar sobre la España real en un medio en el que eso no era posible. Lo puso en marcha Pedro Equicio. También lo intentaron programas como La Clave, Vivir cada día y El Reducto Cultural de la Segunda Cadena. Y siempre estaba el respiro del humor abstracto de Tip y Col. Claro. Y además sus padres se oponen. ¿Se oponen? Se oponen mis padres. Están afónicos. ¿Y por qué no se sienta? Pero porque, a ver, que haga lo que quiera, es muy libre. Ah, no sabía que era extranjera. Algunos escritores nos contaron nuestra historia de otra manera. En este sentido, hay dos series clave: Si las piedras hablaran y Paisajes con figura. Las dos de Antonio Gar. Solo este famoso escote que lució una juvenil Rocío Jurado en un programa en 1974 y que desencadenó una tormenta, nos advirtió que el país estaba cambiando y que se avecinaba el destape. Un destape que afortunadamente no solo iba a ser físico y que desde luego tuvo más éxito que el tímido espíritu del 12 de febrero y su breve apertura que a Televisión Española trajeron Pío Cabanillas y su efímero equipo. Pero el proceso era imparable. El 20 de noviembre de 1975 murió Franco, después de una interminable agonía, y Televisión Española se convirtió por una larga época en un escaparate por donde fueron desfilando capítulos de nuestra historia. El entierro del dictador, la proclamación del rey Juan Carlos I y todos los acontecimientos posteriores,
que hoy conocemos como la transición democrática. Proceso de cambio, transformación del régimen, legalización del PC, elecciones libres, Constitución de 1978 y el susto del 23 de febrero de 1981. ¡Quieto todo el mundo! Aquella tarde, las cámaras de televisión fueron un testigo excepcional de un acontecimiento que pudo haber cambiado otra vez el curso de nuestra historia. Unos cuantos militares intentaron secuestrar la voluntad popular y acabar con la naciente democracia. Gracias al técnico de Televisión Española, José María Quesada, todos pudimos verlo un día después. Afortunadamente, aquel intento quedó abortado y el rey Juan Carlos I, utilizando precisamente estas cámaras de Televisión Española, pudo dirigirse al país para tranquilizarlo y para decirnos que él garantizaba la democracia. Que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza. Los cambios se habían hecho ya notar en los rostros de los populares de la tele, que ahora se llamaban Eduardo Sotillos, Lalo Azcona, Pedro Macía, Joaquín Arozamena, Iñaki Gabilondo, Rosa María Mateo. La realidad ya no se diferenciaba tanto de la que los españoles podían ver por la pequeña pantalla. Así es que al destape generalizado que experimentaba la sociedad española, la televisión respondió con palmarés, donde una exuberante Bárbara Rey lucía su palmito en todo su esplendor. Podré encontrar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé. La boda de aquella época fue la de Lady Diana Spencer con el príncipe de Gales, con la sonada ausencia de los reyes de España en protesta por la decisión del gobierno inglés de que los recién casados iniciaran su viaje de bodas desde Gibraltar. Las estrellas del momento eran Isabel Tenaille, Maricruz Soriano, Mercedes Milá, y las series que triunfaban tenían un toque de calidad que resultará con el tiempo irrepetible. Yo Claudio, una novela histórica de Robert Graves, Retorno a Bright Head, Hombre rico, hombre pobre, Arriba y abajo. Aquel toque británico dejaría paso a horteradas americanas como Dallas, Dinastía y Falcon Crest, que serían los grandes éxitos de la segunda parte de la década de los 80. Caucio le ha quitado el balón. La televisión de los 80 tuvo ya que plantearse su modernización y reciclaje tecnológico, cosa que ocurre con la celebración de los Mundiales de Fútbol de 1982. Entre Italia y Alemania por el espléndido partido que ha hecho Italia y Su Majestad el Rey de España, que entrega este formidable trofeo de oro macizo de 5 kilos de peso y que acredita el triunfo de Italia en esta Copa del Mundo de 1982. Los reyes de España inauguraron la nueva sede de televisión en Madrid, el popular Pirulí, en el edificio de Torre España. En octubre de 1982 se produce la abrumadora victoria del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones. Cuando los socialistas llegan a televisión, esta tiene planteado muchos problemas. El no menos grave era, sin duda, el de prepararse para el final de su etapa de monopolio en el mercado audiovisual español. A pesar de todos sus problemas, en 1982 Televisión Española es capaz todavía de conseguir uno de los más grandes éxitos de su historia con la serie de Antonio Mercero, Verano Azul, que se ha convertido con los años en la serie más veces repetida. El personaje de Chanquete, interpretado por Antonio Ferrandis, logró aún emocionar a muchos millones de espectadores el día de su muerte televisiva.
esta noche he soñado con usted. Eso es bonito. Oír de buena mañana decir a una mujer bonita que uno es el hombre de sus sueños. Verano Azul y Teresa de Jesús, serie dirigida por Josefina Molina, sostienen en esta época la tradición de las series de calidad de televisión española. Concha Velasco, que ya era un personaje popular como actriz y presentadora de programas de variedades, realizó uno de sus más admirables trabajos como actriz incorporando a la gran mística española. La obediencia nos manda cosas difíciles, aunque ninguna tanto como contar la propia vida. Pero no sé si lo hago por obligación o por necesidad. La nueva etapa se caracteriza por un lenguaje más libre y el humor tiene entonces el nombre de dos iconoclastas de mucho talento, Martes y Trece. Por varios años consecutivos, el dúo humorístico se convierte en el talismán de una noche de mucha magia, la Nochevieja. ¿Me dice el problema o...? ¿Oyes? Sí. ¿Encarna? Encarna de noche. Que digo una cosa bonita. Digo que como tengo dos empanadillas haciendo la mili Móstoles, pues digo, voy a freír a los chicos, no sé, que luego me se quemen y me quedo yo sin escuchar Encarna de Móstoles, ¿sabes? Es que tengo dos empanadillas haciendo la mili con Encarna. Y como en ese momento estaba yo friendo a los chicos, digo, no sé, que me se queme Móstoles. Que tengo dos chicos haciendo la encanadilla con mili. Hola, buenas noches. Incluso la movida tiene su escaparate en la segunda cadena, desde donde Paloma Chamorro pone a las 625 líneas un toque postmoderno. Metrópolis, en 1985, sería el programa encargado de mantener desde entonces esa vitola de modernidad en una cadena emblemática en tantos aspectos. El nuevo rostro de los informativos de la tele lo ponen un grupo de profesionales que se incorporan en aquellos momentos y que responden al perfil de su generación de españoles que tienen un nuevo concepto de las cosas. Buenas tardes, la fecha de hoy, 12 de junio de 1985. A mediados de la década de los 80, la televisión se ha convertido en algo tan importante que la programación llena las 24 horas del día, con la aportación de la televisión matinal, especialmente dirigida a las amas de casa. La primera etapa socialista, la que lidera José María Calviño, acabó con uno de los récords de audiencia, con la proyección de una de las películas míticas de la historia del cine, Lo que el viento se llevó. Entonces no sabíamos que Televisión Española empezaba a despedirse de esas audiencias multimillonarias. Usted no es un caballero. Ni usted es una dama. Oh. No crea que eso es un reproche. Las damas no tienen atractivo para mí. Está usted insultándome y abusando indignamente de mí. Se lo digo como un cumplido. En la segunda etapa socialista, dirigida a la televisión por primera vez por una mujer, Pilar Miró, se produce la huelga general del 14 de diciembre de 1988. El país no se cree que se va a paralizar de verdad hasta que a las 0 horas deja de funcionar por primera vez desde sus inicios la mágica pantalla de los televisores. Entre las estrellas de la televisión que se incorporan en esta época al universo electrónico están Julia Otero y Jesús Quintero, ambos procedentes de la radio. ¿El perro está aquí? El perro ahí está. El único perro verde que he visto en mi vida, hija. Vamos a despachar pronto el tema de Hacienda. Javier Gurruchaga es el encargado de poner un poco de acidez en un mundo de luces y oropel en el que la miel ya la ponía Lina Morgan,
Con Vaya par de gemelas y Sí al amor, la versatilidad de Lina rompe todos los récords de espectadores. Bueno, pues están los higos por las nubes. Como cuando tú viajas igual, hija mía. Oye, das 2 billetes de 5.000 pesetas y por devolverte algo, te largan 10 pesetas así con el precio como diciendo, anda y que te den 2 duros y la vuelta en céntimos. El retrato sociológico de esta época se fue perfilando en diversas series, como Anillos de Oro, Su Media Naranja, Segunda Enseñanza, Turno de Oficio, Tristeza de Amor. Una España y unos españoles que nada tenían que ver ya con los protagonistas de Crónicas de un pueblo o con la España de los Botejara, pero que eran sin duda alguna los hijos de varias décadas de televisión. Tú eres un pedete lúcido. ¿El mismo? ¿Y qué haces por aquí atropellando mujeres? ¿Te has vuelto a meter en otro lío? No, que va. Aquello me hizo recapacitar y puse orden en mi vida. Si durante los años 80 fueron llegando las televisiones autonómicas, estas en realidad no eran más que unas buenas hermanas pequeñas. Pero cuando de verdad Televisión Española se encontró en medio de una guerra cruel por conseguir hacerse con la audiencia, fue a partir de 1990, con la llegada de las cadenas privadas. Las privadas han sido desde entonces unas hermanastras contestonas y empeñadas en quitarle a Televisión Española sus espectadores, sus ingresos publicitarios y a golpe de talonario buena parte de las estrellas que ella creó. De cualquier forma, esta competencia ha sido buena. Ha hecho que Televisión Española haga un esfuerzo no solo por ser una más, sino por mantenerse con el liderazgo. Y cada una ha utilizado sus armas. Las privadas maquillando su acné juvenil de desparpajo y provocación, y Televisión Española disimulando sus primeras arrugas y sus patas de gallo con los más sofisticados cosméticos y hasta con la cirugía. ¿Qué le vamos a hacer? 40 años son 40. Desde que me he puesto las lentitas, bonita, como que veo todo tan bonito, Oye, que hasta los tal me parece más grande y tú. Y tengo un control de las macetas que es demasiado. Oye, que no me cargo ni una. Con sus achaques de cuarentona, aún ha tenido Televisión Española el arrojo de superar con sobresaliente 2 pruebas importantes, el 92 y su espectacular cobertura de las Olimpiadas de Barcelona, y en 1995 la primera boda real que se celebraba en España en 90 años, la de la infanta Elena, primogénita de los reyes don Juan Carlos y doña Sofía. El despliegue técnico y humano fue sorprendente y espectacular, y de nuevo la vida del país se quedó paralizada en la mañana del 12 de marzo, pendiente de la emoción de un sí quiero, para que luego digan que el amor no es el que mueve al mundo. La historia de estos 40 años de Televisión Española también ha sido en definitiva una historia de amor. La de unos profesionales a su trabajo y la de la fidelidad de unos espectadores a un extraño electrodoméstico que transformó sus vidas y que por encima de sus miserias y sus limitaciones nos ha permitido ver, la televisión no es más que un enorme ojo público, cómo el mundo desfilaba por nuestro cuarto de estar. En definitiva, la televisión nos ha permitido algo tan sencillo y a la vez tan grandioso como que fuéramos testigos de excepción del paso del tiempo. Concentra un poquito eso. Esta noche, nuestra presentadora prepara la emisión de una nueva edición de Información. Dentro de unos minutos, ya formará parte de la historia de esta casa. Es el paso del tiempo que solo es un círculo que se cierra sobre sí mismo y que esa ventana, que es un aparato de televisión,
nos permite Muy ver buenas por noches, dentro señoras y señores. y en Vamos a primer empezar plano. en unos instantes un nuevo informe semanal. Hoy vamos a recoger. Buenas noches, señores. A través de 5 temas vamos a profundizar en la actualidad de esta semana. Las declaraciones realizadas. ¿Quieres que me pase? Sí, pero pídeme el primero.